Qué pena. Ok. Yo quería comentar cuando yo que tenía 10 años, entre 9 y 11, 11 y medio, que estaba en la primaria, yo estaba en un colegio de puras niñas, y a mí me seguía un hombre ya mayor, y ahorita me acordé y me acuerdo de él y llega a cuenta que veo así igualito su imagen, era un hombre de cabello largo y siempre estaba en una bicicleta que tenía los cuernos de la bicicleta altas con barbitas de un espejo y usaba pantalones cuadrados, se quedó como en una época. Me seguía todo el trayecto de mi casa, eran como 5 cuadras que yo caminaba al negocio de mis papás. Estoy hablando de entre, que feo no, ahí ya van a sacarme cuentas, entre, bueno, entre el 70 y tantos y los 80 que estaba en la primaria. Ay, qué feo. Bueno, dijo alguien, ¿no? Yo soy de 53 años mañana. Y entonces me seguía y yo me metía, por decir, a una tienda o me paraba, si iba una señora o un señor, hasta que llegaba con mis papás. Así pasó un año y yo no decía nada y me seguía en la bicicleta así a metros. Si yo entraba a un lugar, él se paraba. Pues yo no decía nada, pero no dormía y sentía mucho miedo. Y a veces iba uno de mis hermanitos conmigo así caminando. Y un día sentí tanto temor que me acuerdo que todavía me acerqué a un señor que yo lo, de cierto aspecto que para mí, pues digo, las apariencias engañan, de cierta manera sospechoso, y le digo, nunca supe qué le dijo ese señor, no se me volvió a acercar, pero a los años, ese señor que me seguía de cabello largo quemó a su mamá en un colchón en su casa. Yo me asusté muchísimo porque todavía yo no sabía dónde vivía y estaba ubicado a 8 calles de mi casa. Entonces era un señor que nunca se casó, que vivía con su mamá y yo no sé qué trastorno, no hablaba, pero me seguía. Y así fue como, casi como 2 años que me siguió a esa edad y Ok. me seguía, nunca se me acercó, nunca me dijo nada, pero me seguía y me seguía a metros, Pero no tuvo, nunca, porque no tuvo la oportunidad, porque usted buscaba en dónde refugiarse. Pero imagínese, puede ser, si usted hubiera estado sola o no hubiera estado a nadie, ¿no? sí, 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 pero era diario, maestra, no estoy mintiendo, cierro los ojos y lo veo, era diario, parece que me esperaba, porque yo iba de repente turno de la mañana, turno de la tarde y me lo volví a encontrar y me lo encontraba, yo iba a misa, me acuerdo a las 9, me lo encontraba hasta en la iglesia parado en la puerta, yo sentía un temor y nunca se me acercó, nunca me dijo nada. Yo el día que ya no aguanté, le dije a un extraño, no alcancé ni a decirle a mis papás, nunca más se me volvió a acercar. Y lo volví a encontrar, pero ya era a cierta distancia o por casualidad dejó de seguirme. Y luego quemó a su mamá en un colchón en su casa. Sí, fíjese que este tipo de situaciones incluso se llega a dar mucho en rancherías o en pueblos, ¿no? Aledaños que a lo mejor alguno de ustedes pudiera identificar. Ha pasado que existe el matrimonio entre mamá e hijo, pero yo ahí tengo una historia muy fuerte que se da entre los límites de Tlaxcala y Puebla, en la cual hubo este tipo de, bueno, se les apodaban los ponchis, porque escuchaban canciones antiguas, ¿no? En la cual el papá, bueno, era una familia, el papá, la mamá, los hijos, que eran tres. Este papá, digamos que tiene a su hijo que se parece mucho a él, pero este tenía 10 años, ¿no? Entonces, cuando la pareja se encontró incluso en un bar, que esta señora era sexoservidora, entonces se llegan a casar. Pero cada que escuchaban esas canciones de los, que le decían los ponchis, se alcoholizaban, siempre se alcoholizaban y terminaban juntos, ¿no? En su casa. Eso era como de ley. Entonces llega un momento en la que el señor comienza a golpear a la señora y pues le empieza a ser infiel y bueno, la señora ya no aguantaba los malos tratos y bueno, los insultos y demás. Hasta un día que llega el borracho y entonces comienza a golpear a su mamá y entonces el niño lo que hace pues es ir a ver qué estaba pasando y entonces la señora mata al esposo y pues el niño inmediatamente pues ve como esos aspectos, ¿no?
Pero el niño, en vez de decir otra cosa, al contrario, le ayuda a la mamá a sacar el cuerpo y pues se deshacen de él. Posteriormente, ¿no? La señora extrañaba mucho a su pareja. Lo que hace es que vuelve consecutivamente igual a tomar, regresa a las cantinas, empieza igual a dedicarse al sexo servicio, pero ya cuando llegaba a su casa, lo que encontraba en alguna ocasión fue a su hijo. Entonces le dijo, te pareces mucho a tu papá. Entonces lo que hizo fue mantener relaciones sexuales con el hijo, pero el hijo no sabía nada. Incluso el hijo sacó un libro que escribió en la celda, el cual no fue reproducido. Incluso yo ahí tenía todo el libro, ¿no? Pues porque dentro de los estudios que realizamos posteriormente hicimos una investigación, encontramos, pues sí, era alguien que había sacado ese tipo de libros en esa celda, que él había escrito tantas cosas, entonces se le hizo muy interesante pues sacarlo como si fuera un trabajo simplemente de investigación, el que transcribe, ¿no? Este tipo de vivencias que él empieza a narrar. Pero ahí viene el delito de violación, o sea, él no sabía qué era, ella le comienza a decir que le empiece a tocar, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, él no, lo narra, pero de una perspectiva totalmente diferente, que ya se ve que existe trastornos de personalidad ahí, ¿no? En donde él, bueno, posteriormente él se vuelve, ¿no? Pues prácticamente la pareja de su mamá, empieza a crecer, pero él empieza a sentir como ese repudio, pero sentía ese repudio y ese asco, pero después lo volvía a hacer, ¿no? Entonces, posteriormente ya comienza a cometer conductas antisociales, empieza incluso a seguir, ¿no? Ahorita que usted menciona esos aspectos, comienza a seguir ya a sus víctimas, y entonces él menciona cómo hacía este modus operandi, ¿no? Si salía de la escuela, si iba primero y veía si en su casa había alguien o no, entonces empieza ya a asesinar a algunas chicas, hasta que una persona, pues se le acerca, ¿no? Con amabilidad, en el cual él ya iba a asesinar, y cuando la iba ya a ahorcar, y cuando esta chica se voltea, lo saluda con amabilidad. Entonces él refiere que en ese momento que ella lo ve a los ojos, cuando él ya iba con este tipo de situación de ahorcarla y posteriormente violarla, él comienza a sentir como que el cuerpo se le pone muy caliente cuando ella lo comienza a ver a los ojos, y entonces ella lo saluda y lo trata bien y le dice que si le podía ofrecer algo. Entonces dice que en ese momento es como si a él se le borrara todos estos aspectos de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces él menciona que sentía tanta excitación al momento de que sabía que la iba a asfixiar y que le iba a violar, pero cuando ella se acerca y voltea en este sentido de amabilidad, se le corta completamente toda la inspiración y dice no, se va, se retira, porque no podía. Entonces hubo ahí ciertos análisis que él empieza a matar a todos y al final termina matando a la mamá, en el cual él menciona cómo crujía el cráneo al momento de matarla, ¿no? Entonces él se da cuenta desde ahí que fue todo un trauma que él vivió y que siempre trató de buscar en las otras todas las características de su mamá. Entonces, bueno, ya posteriormente viene un análisis de acuerdo a la conducta del agresor sexual. Siempre se les recomienda a las víctimas, ¿no? Previo, incluso cuando uno hace un análisis de previo a la comisión de ese delito, qué es lo que hicieron, muchas comienzan a decir que huyen, que gritan, que forcejean y demás. Sin embargo, cuando hablamos de un violador, ¿no? Cuando busca la posesión, porque busca el temor, la angustia, y que hagan eso precisamente. Ha llegado estudios que incluso han mencionado que víctimas que antes de ser objetos, ¿no? de estos sujetos, lo que hacen es que le dicen, bueno, pues si ya estoy aquí, ¿no? Pues ya, no, ¿para qué me violas, no? Pues dime y yo coopero, ¿qué hago, no? Entonces es ahí donde ellos las han soltado. Entonces ellas dicen, bueno, pero yo no entiendo por qué me soltó si yo le dije eso, ¿no? Entonces es este tipo de situación que a ellos ya no les provoca como una excitación, porque es como Es este como la sometimiento. psicología inversa. Sí, así es. Entonces dice, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué hago? Y hay personas incluso dentro
cuando existe el robo a transeúntes, que cuando uno va, por ejemplo, por la calle, la mayoría no ve a su alrededor o está en el celular. Pero ¿qué pasa cuando uno hace contacto visual con los sujetos, ¿no? Con las personas con las que están? Las personas automáticamente van a pensar, a esta persona no lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque ya me vio, o sea, y me va a reconocer. O el saludar, porque han habido estudios que sí se le ha practicado a este tipo de víctimas. ¿Por qué no fuiste tú víctima si estabas a punto de, bueno, pues yo lo saludé, lo vi, y entonces él me iba a asaltar? Y incluso hay agresores que lo llegan a referir. Es que yo iba a asaltarlo, pero cuando vi que me vio y me saludó, ya no pude, ¿no? Entonces, cuando yo siento que soy un cero a la izquierda, cuando yo siento que no le importo a esa persona, entonces al contrario, se arman más de valor. Ah, es que es bien creída, ah, es que se cree mucho, ah, pues ahora va a ver, ¿no? Porque hay diferentes tipos de delincuentes. Hay algunos que lo hacen por odio, por repudio, por repulsión, por satisfacción, sí. Entonces hay personas que incluso dicen, bueno, pues las personas que son ricas y yo soy pobre y pues ahora me las van a pagar, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de situaciones que no llega a la comisión ya del delito, pero sí hay premeditaciones antes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba María Guadalupe, hay muchos que incluso los pedófilos que andan en bicicleta, que están cerca de los kinderes, que están a una cierta distancia y solamente están observando o masturbándose cuando ven a los niños que están jugando en los jueguitos de los kinderes. Hay incluso sujetos que están solamente en espera de que salgan de la escuela, muchas niñas o niños los siguen y pues como saben que se van a ir solos, entonces son presas fáciles para ellos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de circunstancias, los que se esconden, ¿no? Los que esperan a que anochezca, los que incluso apenas si está amaneciendo y ya están como esperando a las personas que van a hacer ejercicio, o las personas que saben que van a caminar por lugares donde están solos, o donde no hay multitud, o donde están en el transporte público, ¿no? Que incluso hacen diferentes tipos de masturbaciones al lado de las víctimas o viendo a las víctimas, ¿no? Ya son los exhibicionistas. Entonces, híjole, hay infinidad de tipos de circunstancias y de agresores sexuales, pero bueno, eso ya depende de qué tipo de sujeto, qué es lo que le gusta y qué tipo de víctimas. Y bueno, le digo que podríamos hacer diferentes tipos de análisis. Adelante, María Maestra, Guadalupe. maestra, sí, sí aplica la psicología inversa. Lo voy a decir de una manera muy práctica, muy sencilla en terapia, ¿no? Terapia de pareja. La infidelidad, el hombre o mujer, ¿no? Porque ya es equidad de género, vamos a decir, ¿no? Nada más cuando vamos a un restaurante es cuando nos sentimos ofendidas y que nos dicen que pagues. Cuando el hombre es infiel y que lo descubren, bueno, en este caso una pareja llega, ¿no? Pero la que era infiel era la mujer, pero así había sido infiel un montón de veces y la descubren por el celular. A partir de que la descubren deja de ser infiel, o sea, se terminó esa adrenalina, ahorita que lo acaba de mencionar usted. Dejó eso, dejó la relación que tenía con su amante, porque se enteró el esposo. O sea, ya no le llamó la atención el amante y tenía creo que como 2 años con él, y era el vecino. La descubren y ya, o sea, se le acabó el encanto. Era la adrenalina. Digo yo, lo debió haber, la debieron haber descubierto desde el segundo día y no hubiera pasado tanto tiempo. Con las personas agresivas también. Te están gritando o te están ofendiendo y se vuelve la persona muy iracunda, pero uno no responde y tiene que ir bajando, porque entonces se está discutiendo solo. Yo ahí digo, es la psicología pues inversa. Vamos a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo la persona para evitarnos correr un riesgo o un peligro. Y sí aplica. Es verdad lo que usted menciona. Sí, sí, claro, llega a pasar, luego depende de la conducta, ¿no? Del sujeto, porque, por ejemplo, las personas que dicen ser agresivos necesitan a otro agresivo, necesita a alguien que, para que ellos puedan, ¿no? Manifestar ese tipo de agresión, de poder, de el yo puedo, el yo gano, ¿no? Necesitan a alguien con quien discutir.
Entonces, cuando no existe esto, pues bueno, entonces se cansa. Sin embargo, como les digo, o sea, puede ser ya una patología que ya es algo sexualizado, que, por ejemplo, las ninfómanas, ¿no? Que ya vienen este deseo inmesurado de satisfacción y sin importar a quién, ¿no? O sea, solamente de la satisfacción, porque no solamente hay de hombres a mujeres, sino también de mujeres hacia niños o hacia niñas. Y han habido muchísimos casos, incluso de las maestras, ¿no? Que llegan incluso a cometer abusos sexuales o violaciones a niños de preescolar. Entonces, no es solamente enfocados a los hombres, hay también mujeres, solamente que existen menos denuncias y sí es hacia personas adultas, pero hay menos denuncias Por precisamente delitos. pues porque por temor, ¿no? Porque decir, ah, bueno, me van a hacer burla, ¿qué va a pasar si yo digo que fui violado por una mujer o incluso hasta por un hombre, ¿no? No lo llegan a denunciar, prefieren quedarse callados por la vergüenza, el que dirán, ¿no? Me van a decir que soy gay, ¿no? Entonces, son muchas cosas ahí, ¿no? Dentro de los aspectos sociales que también nosotros pudiéramos llegar a conocer. Y bueno, a ver, Cristian, a veces funciona, pero es un 50 porque si a alguien agresivo le das la razón y lo ignoras, puede incluso llegar a una agresión mayor. Fíjese que sí, hay diferentes tipos, como le digo, de la agresividad. Hay algunos, como dice, en la violencia intrafamiliar, ¿no? El simplemente de gritar y que no le pongas atención o el que le ignores y te vayas, ya, ahí fuiste, ¿no? Porque viene esta agresión, ¿no? Entonces, sí hay diferentes aspectos, sí hay diferentes tipos de agresividad, hay que saberlos identificar definitivamente. Claro. Yo les comentaba acerca de la entrevista criminológica, ¿se acuerdan? Del por qué es muy importante saber identificar a ciertos tipos de agresores y si tienen algún tipo de trastorno, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? A ver. Estábamos comentando también con el maestro Cristian, que no precisamente van a tener un trastorno para cometer un delito, ¿no? O sea, no siempre hay un trastorno, porque yo Ujú. me iba por un tipo de trastorno, un esquizofrénico, personalidad múltiple, o el borderline o no sé, Ujú. o bipolaridad. Y yo recuerdo que él mencionó, no sé, usted estará de acuerdo, que no siempre va a existir un trastorno o un diagnóstico sobre algo para que una persona pueda cometer un homicidio o estar en un perfil criminal. Sí, claro que sí. Fíjense que son muy escasos los que lleguen a tener diferentes tipos de trastornos. Cuando recuerden que habíamos hablado igual que hay diferentes tipos, ¿no? El A, B y C, ¿no? Por ejemplo, si es trastorno de ánimo o es trastorno, no sé, de alimenticio, enfocado híjole, a varios aspectos, ¿no? Ya dentro de, no sé, un análisis multifactorial como un psicópata con tendencia antisocial y con depresión, ¿no? Entonces, no todas las personas que cometen delitos tienen trastornos. Hay personas que lo hacen de manera conscientes, ¿ok? Que viene la satisfacción es diferente, que buscan solamente el satisfacer una necesidad es diferente, pero eso no quiere decir que tiene un trastorno. Así como yo en algún momento les mencioné, no todos los asesinos seriales son psicópatas, ni sociópatas, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros que hacer ahí hincapié a que los trastornos vienen a ser identificados cuando ya son padecimientos que ya son de manera crónica, que vienen de manera persistente. Por ejemplo, una persona no puede decir, ah, es que yo tengo esquizofrenia, pero mañana ya no, ¿no? O sea, no es así, no es como oye, tengo bipolaridad, pero resulta que en un mes ya me curé, o sea, tampoco, porque vienen este tipo de chantajistas a decir, ah, sí, es que hice este homicidio, pero no me acuerdo, estaba yo en otro tipo de estado, ¿no? No sé, escuché voces, pero son personas que solamente están fingiendo tener un tipo de trastornos para que se le agregue la inimputabilidad. Igual, de la misma manera, no todas las personas que tienen un trastorno
de personalidad quiere decir que son inimputables. También hay ciertas características para la inimputabilidad o los eximentes de responsabilidad. ¿Okay? María Guadalupe, adelante. Perdón, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. Los trastornos no desaparecen, dice el DSM-5, se desvanecen. Se desvanece. Lo único que que puede en un momento dado a controlarse o en sí a desaparecer es la convulsión. Los trastornos no. Se van desvaneciendo, se van controlando a través del tiempo o con medicamento o entrenando el cerebro. Pero mi pregunta siempre es, ¿qué habrá para que alguien pueda cometer un delito de manera consciente si no hay un trastorno y no hay un motivo? Yo siempre lo digo, ¿quién no es capaz de cometer un homicidio por salvar su vida o salvaguardar lo de las personas amadas? Porque yo creo que si estamos al borde podemos cometer el delito, pero estamos conscientes de que estamos defendiendo nuestra vida o la vida de las personas que amamos o que están cerca de nosotros. Pero quien lo hace de manera consciente, sin un motivo aparente y no hay un trastorno, o quizá pueda haber una mala gestión de las emociones como es la ira, ¿no? Porque yo no entiendo totalmente eso y me parece o se me hace que la persona que llega a cometer eso debe de ser demasiado perversa. Okay. Porque si estás bajo el alcohol, bajo las drogas o algún tóxico, te justificas, estás un poco evadido, pero de manera consciente. Hay quien lo hace de manera consciente y sin ningún tóxico encima. Sí, claro que sí. Fíjese que ahí entramos igual en otro tipo de factores, ¿no? Que son los factores endógenos. Este tipo de factores, cuando ya hablamos incluso de la psicofisiología, ya vamos a entrar, ¿no? a lo neurológico. Ya ahí podríamos nosotros explicar la conducta del ser humano, pero desde el cerebro. Porque bien, a lo mejor, como dicen, no hay ningún trastorno, pero sí hay alguna alteración dentro del sistema límbico, que es el control de las emociones, ¿no? La persona que se enoja, que llora, que siente tristeza, que siente ira, este tipo de personas está funcionando correctamente. No es normal que una persona todo el tiempo esté enojada, no es normal que una persona todo el tiempo esté triste, no es normal que todo el tiempo se encuentre como muy eufórico o muy alegre. O sea, hay que ver, ¿no? Este tipo de niveles que existe dentro del cerebro. O sea, que entonces tendríamos que preguntarnos, ¿puede existir un daño en el cerebro? Sí. Puede que no se haya identificado, puede que haya existido una caída antes o hace años atrás y que de ahí se puede generar en el lóbulo frontal lo que es la agresividad. Puede que incluso ciertos medicamentos, si tienen una enfermedad, puede desarrollar también algún tipo de conducta agresiva. Sí, también, que puede denotar, por ejemplo, la agresividad en algún momento para ya cometer algún homicidio, sí. Hay un caso en específico de una persona, por ejemplo, que esta persona tenía a su esposa y su esposa ya lo trataba muy mal. Él le daba dinero para que comieran, para que hiciera de comer, y ella se tenía que quedar simplemente en su casa. Entonces, pues él comienza ya a tratar de estar con ella sexualmente, entonces ella ya lo empieza a rechazar. Él empieza a decir que por qué, ella le dice que pues ya no quiere estar con él, y él le pregunta el por qué, y ella le dice, bueno, pues porque pues ya no me interesas, ya estás viejo, estás feo, y le empieza a decir muchas cosas, ¿no? Hirientes. Entonces él pues simplemente trata de volverla a conquistar, le llevaba flores, la llevaba a comer donde quisiera, le daba dinero incluso de sus aguinaldos, ¿no? Para que se comprara lo que quisiera, empezaba ya a consentirla, tratarla de enamorar. Ella ya comienza a tratarlo mal, a aventarle la comida, ya ni le lavaba su ropa, él pues luego se iba todo sucio a su trabajo. Entonces la gente le decía, ¿por qué no la dejas? Pues ya déjala. Y él decía, pues es que tenemos hijos, ya tenemos nietos y pues no. O sea, es mi esposa y yo voy a estar con ella. Entonces, hasta el grado en el que él un día le dice, ¿sabes qué viste? Te vamos a ir a comer. Entonces, pues él llega a su casa y ese día estaba ahí su nieto.
Entonces él llega y entonces le dice que se fueron a comer, entonces ella le dice que no va a ir a ningún lado y lo empieza a insultar y entonces ella le dice, ¿sabes qué? De una vez te voy a decir porque yo ya tengo a otro y me voy a ir. Entonces cuando él escucha eso, pues él se enoja muchísimo y entonces él dice, bueno, ¿por qué me está siendo infiel? ¿No? Si yo le he dado todo, si yo siempre he estado aquí. Y entonces él lo que hace por la rabia y el enojo de que tiene a otro, pues va a buscar una pistola. Le venden una pistola y entonces pues él llega a su casa y entonces vuelve a regresar y le dice, ¿no vas a ir a comer conmigo? Le vuelve a repetir, ¿no? De la manera más amable, dice, amor, vamos a ir a comer, mira, vamos a solucionar las cosas. Y entonces ella le empieza a gritar, le dice que no entiendes que no, ya te dije, que yo ya tengo a otra persona. Entonces él dice, bueno, pues entonces déjame darte un regalo, ¿no? Para que lo festejes con él. Entonces saca el arma y entonces ella empieza a gritar y él le empieza a disparar, pero como no le había dado, pues bueno, le empieza a disparar más y pues ya hasta que la mata, ¿no? Entonces él inmediatamente, pues él dice, pues sí, la maté, él habla al 911 y se entrega. ¿No? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos observar de cómo esta persona tuvo que pasar por diferentes factores, ¿no? Predisponentes, preparantes y desencadenantes. Si nosotros hablamos de el paso que lleva al acto, que fue el detonante, bueno, le echaron como piedritas, ¿no? Hasta que fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué fue? Lo fueron preparando. Esta persona, la esposa, pues lo humillaba, le aventaba las cosas y él trataba de ser prudente, de ser consciente, pero no lo logró hasta que ella, pues ya le empieza a decir, ¿no? Del otro sujeto. Entonces ya habían situaciones que ya lo habían preparado, ya lo tenía, ¿no? Este tipo de conductas de el tranquilizarte, el no voy a responder de manera agresiva, y él se podía controlar, pero posteriormente cuando ella dice eso ya es un detonante, la gota que derrama el vaso y el paso al acto. Entonces él pues ya comienza a pensar, bueno, me va a abandonar, bueno, por serme infiel y porque yo siempre fui buena gente con ella y no se lo merece, pues ahora pues traigo un arma y la mato, ¿no? Al homicidio pasional. Pero él nunca lo conoció a él, o sea, simplemente ella se lo dijo. Entonces aquí viene el temor de él, se va a ir. Y entonces cuando a él le preguntan si él se arrepiente, pues él dice, sí me arrepiento, pero pues si ese día ella me hubiera dicho que sí, yo no hubiera hecho nada, pero otra vez me volvió a insultar. Entonces desde ahí nosotros podemos ver, esta persona tenía un trastorno, no lo tiene, o sea, era una persona socialmente que trabajaba, iba a su casa y todo normal. Sin embargo, por eso viene una conducta que ya se ve en victimología de la víctima completamente culpable o más culpable que el propio infractor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te está preparando, porque hay personas que insultan y sabe que la otra persona va a explotar y no le importa y sigue insultando o empieza a golpear y hasta que el otro se cansa y se le pasa la mano, ¿no? Cuando está hartos, o puede ser viceversa. Entonces, hay mujeres igual que llegan a ser violentadas psicológica, físicamente, económica, sexual por sus parejas. Llega un momento en el que se hartan, se cansan y dicen ya basta. ¿Y qué hacen? Pues preparan, ¿no? Pues se preparan para quitarle la vida a la pareja, ¿no? Entonces, son muchas circunstancias que nosotros podemos identificar cómo es que el ser humano, todos tienen un límite, pero también se debe de manejar ese tipo de límite. Ahora, si le agregamos una agresividad, imagínense, no, pues peor, ¿no? No va a esperar tanto tiempo. Hay muchas personas que ya van con este tipo de predisponentes, ya en su trabajo lo corrieron, su esposa lo dejó, entonces ya van con estos factores que lo van preparando. Resulta que un carro se cierra y casi lo choca y le empieza a mentar la madre, ¿no? Así de, no, que tú porta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos sujetos es lo que hacen, bajan con un con un arma y le detonan. Y todos se asustan y dicen, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hizo eso? ¿Es un loco? ¿Es esto? No, es que ya trajo cosas desde antes, que fue la persona que se le atravesó y con quien se disquitó, fue diferente.
con esta persona detonó su conducta ya de agresividad y delictiva. Pero así hablamos de este tipo de factores que se van cargando. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar un día. No todos son tolerantes a la frustración. Por eso también se debe de identificar este tipo incluso de emociones dentro del cerebro. El cerebro funciona, por ejemplo, el cerebro reptiliano, el cerebro reptil que tenemos, que es de ese sentido de supervivencia, el que tenemos como animales, ¿no? Como los monos, como aquellos que se golpeaban el pecho y cuando, por ejemplo, se enojaban. El sentido de protección. Ah, esto es mío y nadie me lo quita. Este tipo de cerebro llega a no evolucionar en algunos casos. Por eso se debe identificar en qué momento este tipo de personas, no existe un desarrollo en la parte del cerebro, o existe un daño, o existe un bloqueo. Entonces, sí ya es algo más dentro de lo cerebral que nosotros tendríamos que identificar. Pero bueno, así podemos, le digo, hacer diferentes tipos de clasificaciones. Por eso, en las entrevistas, cuando uno lo aplica, es muy importante poder indagar todos estos aspectos. Yo como perfiladora criminal les puedo decir que cuando yo realizo un perfil de una persona, no es solamente indagando el hecho, sino todo su historial de vida, lo que conlleva no solamente el área familiar, el área laboral, lo académico, lo social, lo religioso, cómo se desarrolla con sus parejas, dentro y fuera de su domicilio, con todas las personas que lo rodean, ¿no? Y indagar este tipo de si tienen enfermedades crónicas, degenerativas, si tienen algún tipo de consumo de alguna sustancia, si han tenido incluso algún tipo de cirugías, de qué tipo, qué medicamentos consume, si no sé, ha tenido algunas caídas o incluso dentro de lo prenatal, igual cuando nacen, si existió algún tipo de trauma, de algo, híjole, son muchas cosas que tenemos que indagar para ahora sí, a ciencia cierta, decir, bueno, de acuerdo a lo que tenemos, ahora sí armamos este tipo de perfil, ¿no? De acuerdo a si una persona tiene rasgos de agresividad, obviamente lo va a desarrollar a lo largo de su vida, no nada más en una sola esfera, ¿ok? Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Bien, vamos ahora sí a seguir entonces. Este tipo de delitos